Estoy realmente muy contento, pero bastante emocionado por el sermón que hoy vamos a estar desarrollando, más bien la serie de sermones que vamos a estar desarrollando a partir del día de hoy, que nos debe estar tomando aproximadamente entre 10 y 12 meses más o menos en el desarrollo del mismo. Vamos a estar hablando nada más y nada menos que de el gloriosísimo sermón que Cristo transmite a los discípulos antes de enviarlos al ministerio, antes de enviarlos a ejecutar la labor de la gran comisión, la labor evangelística, esta dimensión tan importante de la fe cristiana, que es llevar las buenas nuevas a toda criatura, como dice la palabra del Señor. De manera que hoy vamos a estar entonces adentrándonos en este sermón. Es la primera vez que voy a dar un estudio completo de lo que tiene que ver con el Sermón del Monte, que para los que no saben, comprende desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 del libro de Mateo. Tenemos también recogido parte de este sermón en el libro de Lucas, pero desperdigado, porque Lucas presenta este sermón no como lo presenta Mateo, que viene en una cierta secuencia cronológica y viene pegado todo el compendio de puntos multiformes que Cristo desarrolla dentro del mismo, lo que nos permite, por supuesto, tener una aproximación mucho más directa y sin tener interrupciones de lo que Cristo dijo y desarrolló en cada uno de los puntos de este sermón. Importantísimo que tengamos presente esto, porque de esto depende mucho el que tengamos parte de la doctrina correcta del cristianismo en nosotros. Así que, sin duda alguna, hoy vamos a emprender un viaje bastante excitante, un viaje donde vamos a tener que hacer diferentes paradas, donde vamos a tener que detenernos en diferentes puntos. Ya yo estuve así a vuelo de pájaro, como les decía antes de comenzar, más o menos viendo que puede fraccionarse todo este estudio del Sermón del Monte en aproximadamente entre 20 y 22 partes. O sea, estaríamos hablando de entre 20 y 22 predicaciones, sermones o exposiciones acerca de todo este tema que Cristo desarrolla en el Sermón del Monte, y que vamos a ver algunas cosas que nos van a parecer un tanto curiosas, que por regla general se pierde de vista cuando estudiamos y nos acercamos y tenemos una aproximación a los textos en estos capítulos y revisamos algunas de las cosas que tenemos aquí, teniendo algunos supuestos en mente que sin duda alguna no tienen punto de contacto con la realidad y que no nos exponen propiamente las circunstancias reales en algunos casos de lo que este sermón significó para los discípulos, de lo que este sermón significó para Cristo y de lo que debe significar, por supuesto, también para cada uno de nosotros que somos cristianos y que estamos, sin duda alguna, tratando de avanzar cada día más en la fe, de añadir cada día más estatura, de crecer como Cristo crecía, ¿no? En estatura, en sabiduría y en gracia con los hombres. Bueno, ya en estatura no podemos crecer más. Ahora, en sabiduría y en gracia con los hombres es un crecimiento que seguramente no terminará hasta el día en que nosotros bajemos al sepulcro. Y creo que es un llamado, de hecho, del cristianismo propio, que sigamos creciendo en gracia para con los hombres y que sigamos creciendo en sabiduría. Ya en estatura no podemos seguir creciendo, lamentablemente para alguno de nosotros. Yo sería el primero de ellos, pero no podemos seguir creciendo en estatura. Pero no es el crecimiento más importante. El crecimiento realmente importante acá es que podamos crecer en sabiduría de la palabra, en sabiduría de Dios, en sabiduría de lo que los preceptos sagrados nos indican dentro de estas líneas gloriosas de la Biblia, y también en gracia para con los hombres, ¿no? En tener buenas relaciones, desarrollar buenas relaciones con la sociedad en la que vivimos, ser personas que eduquemos en todo tiempo a la sociedad en donde vivimos, al medio donde nos desenvolvemos, el círculo íntimo en el que nosotros diariamente compartimos con diversas personas, sea la familia, sean los amigos, sean los compañeros de estudio, los compañeros también del trabajo. Para ello entonces hoy vamos a dar inicio, exactamente como lo muestra de manera cronológica el capítulo de Mateo, en las bienaventuranzas, que es la primera parte que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a estar entrando entonces a estudiar la primera mitad de las bienaventuranzas. Lo tuve que partir en dos porque hacerlo todo de un solo tiro es un tanto complicado, porque ya ustedes saben que a mí no me gusta dar enseñanzas que sean, no sé, muy simplonas, en el sentido de que no me permita ahondar en los detalles que
son súper importantes dentro de la escritura. Entonces para ello siempre se necesita un desarrollo que conlleva un cierto tipo de tiempo, ¿no? Y la idea para mí siempre es desarrollar las cosas que desarrollo de la mejor forma que yo pueda hacerlo. No estoy diciendo con ello de que la forma en que yo lo hago sea la mejor del mundo, ni sea sin duda alguna algo que no tenga comparación ni parangón entre los tipos de predicadores que puedan existir. Estaría engañándome a mí mismo y estaría engañándolos a ustedes, pero en lo que respecta a mi capacidad, en lo que respecta a lo que yo puedo dar, que conozco hasta qué punto puedo dar yo y hasta qué punto no puedo dar, pues yo considero que siempre tengo que vaciarme al máximo en este tema. Entonces por eso vamos hoy a estudiar las primeras 5 bienaventuranzas. Para la próxima estaremos dejando en el tintero estudiar las 4 restantes, que es lo que vamos a hacer entonces en nuestra próxima sesión del Sermón del Monte. Sin más dilaciones, vamos entonces a hacer lectura de lo que hoy vamos a estar estudiando y la aproximación que vamos a estar teniendo a estos textos sagrados. Vamos a ubicarnos entonces para ello en el libro quinto, en el capítulo 5 del libro de Mateo, y vamos a estar haciendo lectura desde el versículo 1 hasta el 7, donde recogemos las primeras 5 bienaventuranzas. La palabra entonces dice de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y comienzan acá las bienaventuranzas. Número 1, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 2, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 3, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 4, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y 5, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Gracias, Padre, por su gloriosa palabra. Le pedimos en esta hora, en el nombre de Jesucristo, ante todo dándole gloria, honra y honor a usted, que nos asista con su sagrado y glorioso Espíritu Santo para que podamos tener la inteligencia y la sabiduría y la iluminación que necesitamos para poder tener discernimiento, entendimiento de su sagrada Escritura. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Lo primero que hay que decir cuando nosotros nos aproximamos al Sermón del Monte, y estos son ya tips que voy a dar de manera muy general, que no son propiamente tratando específicamente el tema de las bienaventuranzas, sino tips ya que son más genéricos en términos de lo que es el Sermón del Monte de punta a fin. Es que es el sumario del compendio de sermones que Cristo predicó. Es el sumario del compendio de sermones, el compendio de sermones que Cristo predicó. Dentro de este sumario podemos encontrar las doctrinas propiamente de Cristo descrita y desarrollada en este famosísimo sermón. Es su doctrina más profunda, más íntima, y una doctrina que por cierto, y un sermón que por cierto se desarrolla en el contexto que antecede al envío de los discípulos de Cristo, esto es a los apóstoles, a salir a ejecutar la dimensión evangelística del ministerio que les había sido encargado desarrollar por Cristo. Cristo, lógicamente, como maestro consciente de que antes de poder enviar a sus discípulos a hacer la labor del reino, tenía que primeramente prepararles, tenía que encerrarse en privado con ellos, prepararles en todos los asuntos de la doctrina cristiana para que de esa forma ellos pudieran salir a predicar lo que tenían que predicar. Sería un acto de total irresponsabilidad enviar a personas a predicar algo o a decir algo sobre lo cual no se le ha enseñado absolutamente nada ni se le han entregado siquiera nociones básicas. Y esto es algo que yo vi mucho, hermanos. Yo quiero presentar una anécdota, o más bien recordar algún evento que vi suceder mucho en una de las iglesias donde yo estuve apoyando una vez como maestro de la palabra. Recuerdo que en ese lugar no bien había llegado una persona nueva al ministerio y tenía una cierta gracia y una cierta empatía con la persona, y eso resultaba ser suficiente razón para el pastor de una vez enviarle a abrir una célula a esa persona. Un acto total de irresponsabilidad, porque usted no puede enviar a abrir ni siquiera una célula
por pequeño que pueda parecer en términos de responsabilidad una célula para una persona, que por cierto no tiene nada de pequeñez el hecho de abrir y responsabilizarse por una célula. Sin embargo, bueno, parece ser que hay personas que lo único que requieren para enviar a alguien a cumplir la labor evangelística es que esta persona tenga algún tipo de carisma. Y se necesita algo mucho más que simplemente tener carisma, porque eso es un problema. Yo puedo ser muy carismático, yo puedo llegar a ser muy sociable con la gente, yo puedo ser una persona exquisita para la sociedad cada vez que me aparezco y entablo una conversación con cualquier gente, pero eso no me califica para hablar sobre los temas y los asuntos importantes, sobre todo asuntos que son de vida o muerte, asuntos que son de trascendencia universal, de trascendencia celestial. No estamos tratando sobre temas de qué plato de comida te gusta más, no estamos tratando de temas sobre a qué partido político tú perteneces, sobre cuál es tu filósofo favorito, o sobre cuál es tu programa de televisión, o sobre cuál es tu película favorita. No estamos tratando sobre asuntos que pueden ser perfectamente superfluos, algunos de ellos, innecesarios siquiera tratar en una conversación. Podrían llegar a ser, aunque entiendo que el hombre es un ser bastante complejo y amplio, y bueno, nosotros tenemos que atender a diferentes asuntos de la vida, sin duda alguna. Pero es un acto de absoluta irresponsabilidad que yo envíe personas a cumplir con labores cuyo conocimiento no tienen. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es que yo soy muy celoso en el momento de comisionar a alguien para una labor. Soy muy celoso, sobre todo cuando tiene que ver con labores magisteriales, cuando tiene que ver con la tarea de emprender el viaje hacia la maestría o hacia el pastorado o hacia la evangelización. Hay que tener sumo cuidado con esto. Cristo, por supuesto, siendo Dios, tenía perfecto entendimiento de estas cosas y él sabía que no podía enviar a la gente simplemente porque viera un Pablo o a un Pedro. Bueno, Pablo no era parte de los discípulos de Cristo o de ese círculo íntimo, pero no podía enviar a alguien simplemente porque tuviera alguna preferencia entre alguno de los 12 o porque alguno de ellos fuera más salido, como era el caso de Pedro, fuera muy carismático, etcétera, porque eso no lo es todo. Que eso puede llegar a sumar luego que se cumple con el objeto principal, que es tener la preparación y la formación correcta, está claro, no podemos discriminar eso, pero hay que tener sumo cuidado con esto porque estamos hablando de la doctrina. Esto no fue predicado una sola vez por Cristo. Si nosotros nos vemos y recogemos todos los asuntos de sermones que Cristo vemos desarrolla en cada uno de los evangelios, que recogen los evangelios, vamos a ver que gran parte de lo que Cristo va desarrollando en los diferentes sermones tiene que ver con la enseñanza central y sustancial de lo que Él enseñó en el Sermón del Monte. Entonces, esto es algo a tener en cuenta también. Tiene paralelos, por supuesto, en el libro de Lucas, pero como ya lo dije al principio, Lucas lo muestra de manera desperdigada, no lo recoge como lo recoge en este caso Mateo, que lo recoge todo en 3 capítulos a renglón seguido, donde podemos ver de una manera casi que cronológica la forma en cómo él presenta los diferentes sermones. Ahora, no sé hasta qué punto esto pueda tener exactamente la cronología que aquí demuestra Mateo. Realmente no pude ver información sobre ese asunto, pero lo cierto es que nos facilita mucho más el estudio del sermón, puesto que no lo tenemos como en el caso de Lucas, desperdigado por diferentes partes de su capítulo, o más bien de su libro, sino que lo tenemos todo condensado en 3 capítulos que están a renglón seguido, y eso nos ayuda mucho más para hacer el estudio, nos complica mucho menos la existencia en ese sentido, ¿no? Representa también la enseñanza previa que Jesús dio, pues ya lo dije, a los discípulos antes de enviarlos a cumplir la labor del ministerio. Él les predica este sermón, sin duda alguna. Puesto que es un evento que sigue a la elección de los 12, hay personas, hay teólogos, hay expertos, hay algunos eruditos que han renombrado el Sermón del Monte, y hay algunas nombraciones más o menos, como por ejemplo el sermón de la ordenación de los 12, también recibe otros nombres como el compendio de la doctrina de Cristo, la carta magna del reino y el manifiesto del rey. Como ven, todos son temas y todos
tienen un título, ostentan un título que sin duda alguna refleja trascendencia, refleja superlatividad, refleja grandeza, ¿no? La Carta Magna de Cristo, eso se escucha inmenso, ¿no? La Carta Magna de Cristo, el término magno viene de grande, viene de grandeza, ¿no? Por eso se le decía a Alejandro el Grande, Alejandro Magno, ¿no? Hay algunas personas que a veces confunden cuando dicen que Alejandro Grande y Alejandro el Magno, creen que son dos personajes distintos, no entendiendo que la palabra magno lo que significa es grandeza, alguien que es grande. Entonces, hablar de la Carta Magna de Cristo, es decir, la Constitución prácticamente, porque así se le llaman a las constituciones en los estados, la Carta Magna cuya carta recoge todo el sistema de leyes que van a regir la nación, así se le nombra. También podemos decir, yo podría decir de manera muy personal, que estamos ante la Constitución Universal de Cristo en términos doctrinales. Y esto no es decir poca cosa, esto no es decir cualquier cosa. Y vamos a ver que en medida que vamos avanzando en este sermón, Cristo toca puntos variopintos, de todo tipo de puntos, habla sobre todo tipos de temas. Por eso es que es importante que sigamos las huellas y el rastro que vamos a estar presentando a lo largo y ancho de este sermón, en este viaje que va a tener muchas paradas. Esto sería casi como viajar, no sé, desde aquí de Venezuela hacia Turquía, que hay que hacer como 300 paradas, o de aquí a algún país árabe, que hay que hacer no sé cuántas escalas y en cuántos aeropuertos. Pero esto es un asunto más o menos presentado a ese nivel. Todos están de acuerdo que en esta enseñanza se encuentra la esencia propia de los dichos de Cristo a sus apóstoles, a sus discípulos. Todos los eruditos concuerdan en este asunto, en que sin duda alguna lo que Cristo presenta acá es la enseñanza esencial, base, fundamental de todo lo que él considera sumamente importante a desarrollar para el conocimiento de aquellos que fueran a seguir sus huellas, de aquellos que fueran a pisar sus huellas. Así que el Sermón del Monte en ningún sentido puede ser visto con menor nivel de importancia al que estamos presentando, según hemos visto en esta pequeña y breve introducción. Vamos entonces a aventurarnos, y digo aventurarnos, aunque no es realmente una aventura, porque se supone que tuvo que haber una investigación previa para hacer esto, si no sería un acto de irresponsabilidad de mi parte decir que me voy a aventurar a decir aquí una serie de cosas que luego no tengan ningún punto de contacto con la realidad. Lógicamente hay un estudio base, hay una investigación hecha previamente, pero cuando digo aventurarme lo digo en el sentido de que me siento como en este contexto de haber emprendido un viaje donde voy a atravesar una serie de situaciones donde vamos a tener que hacer una serie de paradas y vamos a tener que encontrarnos con todo tipo de situaciones y con todo tipo de mensajes que sin duda alguna presentan toda una aventura preciosa de cara a esto. No vamos a entrar todavía, porque antes de entrar ya propiamente en lo que son las bienaventuranzas, hay un primer texto que comprende básicamente los dos primeros versículos, de hecho exactamente los dos primeros versículos, que dicen de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él y sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y entonces comienza el desarrollo de todas las bienaventuranzas, que como sabemos son 9 bienaventuranzas. Ahora, aquí hay palabras clave que tenemos que tomar en consideración. Si nosotros hacemos una lectura muy superficial de esto y lógicamente no hacemos un esfuerzo hermenéutico, nos vamos a perder detalles aquí que son sumamente relevantes y que nos permiten contextualizar el nivel de trascendencia que este sermón tiene en todo su desarrollo, desde el principio al fin. Aquí hay varios elementos que, a no ser que tengamos un poco de conocimiento en términos de la cultura hebrea y de lo que se estilaba hacer entre la relación maestro y discípulo, si no tenemos presentes esos elementos culturales que eran propios de la cultura hebrea y que eran propios del desarrollo entre un rabino que enseñaba a sus discípulos, nos vamos a perder de mucho de la esencia de este mensaje. Fíjense que aquí dice: bien, viniendo la multitud, subió al monte y sentándose, y aquí tenemos la primera palabra clave, sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Era una práctica común en Israel en aquellos tiempos
que cada vez que un rabino iba a impartir su sistema de doctrina o la clase magistral oficial, él tenía siempre la costumbre de sentarse. El rabino siempre impartía la clase sentado. No estoy diciendo que él nunca enseñara parado. Lógicamente que vamos a ver muchos momentos donde tanto los apóstoles como el mismo Cristo, cuando desarrollaban su enseñanza o desarrollaban algún punto de la enseñanza del Evangelio, estaban parados. Pero cuando ellos se sentaban, eso era representativo de que el asunto que se iba a decir era serio y era importante. Cuando un rabino se sentaba y decía, vengan acá que les voy a enseñar algo, y veían luego sus discípulos que su rabino, que su maestro se sentaba, ellos entendían, lo que van a decir a continuación nuestro maestro es algo sumamente importante y obedece a los parámetros fundamentales de lo que necesitamos conocer para podernos seguir desarrollando nuestra fe. Y era en ese sentido entonces la enseñanza oficial, la enseñanza magna de lo que el discípulo iba a recoger a través de los dichos de su maestro, a través de los dichos de su rabino. Era muy importante esto. Pero hay otro asunto acá que más o menos evoca la misma idea, pero toma otros aspectos también. Por ejemplo, cuando dice que en el capítulo 2, en el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, ese término, nuevamente, abrir la boca, tiene una cierta referencia especial en el idioma griego original. Porque abrir la boca tenía que ver con un asunto donde se veía el maestro ya no solamente sentarse dando a entender con ello que iba a dar la enseñanza oficial y fundamental que todos sus discípulos necesitaban conocer, sino que ahora el maestro, al abrir su boca, cuando se decía esa expresión, es que él iba a verter todo su corazón, todos sus sentimientos, todo su amor y todo su interés sobre aquellos a quienes estaba, en ese caso, enseñando. Y eso es básicamente lo que significa, y él abrió su boca. Él abrió su boca es que se derramó por completo en cuerpo, alma y mente sobre sus discípulos. Era algo íntimo, supremamente íntimo entre el maestro y sus discípulos. Era como la relación que un padre tiene con un hijo legítimo, con un hijo genéticamente hablando. Una relación muy, pero muy estrecha, una relación muy íntima, una relación muy importante. Pero en esto también tenemos dos sentidos. En el tema del abrir la boca, tenemos un sentido que se usaba para una pronunciación solemne, grave y dignificante. Una declaración solemne, grave y dignificante. Eran asuntos serios los que se iban a tratar cuando el maestro abría su boca estando sentado frente a sus discípulos. Eran cosas muy serias y muy importantes que se iban a desarrollar en ese momento. Ese era el primer asunto. Lo segundo que podemos ver, que él dejaba fluir su corazón y su mente y todos sus sentimientos se derramaban. Bueno, ya es un poco lo que les acabo de decir, ¿no? Esas son las dos cosas y los dos sentidos que podemos ver explicitan lo que el griego quiere decir cuando menciona que el Señor abrió su boca para enseñarle a sus discípulos. Eso es básicamente lo que podemos ver. El tiempo gramatical en el que nosotros podemos ver se desarrolla el contexto de esta enseñanza está en auristro, o pudiéramos creer que está en auristro, que vendría siendo para nosotros el pretérito indefinido en español. Pero en términos de lo que realmente se presenta aquí es un pretérito infinitivo, o más bien imperfecto. El pretérito imperfecto que da a entender en ese sentido de que esta no fue un momento único y particular de Cristo con sus discípulos en cuanto a la orientación que el Sermón del Monte les dio a cada uno de ellos, sino que deja saber, por lo que podemos ver en el contexto y la forma en que los verbos se presentan, estando en pretérito imperfecto y no en auristro, que ciertamente era un evento que se daba de manera recurrente. Se daba de manera recurrente. Y esto me lleva a mí a pensar en el principio de la reiteratividad. A mí me gusta mucho utilizar cuando enseño, yo creo que todo buen maestro tiene que utilizar siempre el principio de la reiteratividad cuando está enseñando. ¿A qué me refiero con esto?
Reiteratividad, como el mismo término lo dice, reiterar una y otra vez las cosas. Porque sobre todo en materia de aquellos puntos donde la gente está muy escasa de conocimientos o por razón propia de la dimensión de importancia que tiene el asunto en sí. Entonces, cuando un asunto es sumamente importante dentro de las Sagradas Escrituras, usted va a ver que se reitera muchas veces. Usted va a ver a un Pablo reiterando muchas veces las mismas ideas en los diferentes libros. Claro, no en todos los libros, no en todas las cartas él trata los mismos asuntos, porque acuérdense que las cartas de Pablo son una respuesta a las contradicciones con la fe que se daban en cada iglesia en particular. Pero sin embargo, siempre había parte de la esencia del mensaje de Pablo que él tenía que reiterar en más de una ocasión. Cristo fue un perfecto reiterador también, porque si acabamos de decir que esto no fue un evento único y que tampoco fue un evento aislado que sucedió en la historia de Cristo con sus discípulos en el desarrollo de esta maestría de Cristo, entendemos que entonces este fue un mensaje que se reiteró varias veces a los discípulos. Y cómo no, tenemos que reiterar algo una y otra vez cuando es primera vez que lo escuchamos, cuando es algo con lo que nunca habíamos tenido ningún punto de contacto, cuando es algo que escuchamos por primera vez y que además, para completar, desbarata toda la teología que uno ha traído históricamente hablando. Desbarata todas las ideas, todas las filosofías de vida, todos los paradigmas que uno ha traído, que uno ha creído y en los que uno ha confiado, en los que ha puesto toda su fe, en los que ha puesto toda su convicción, cuando nos encontramos con una realidad que desafía abiertamente y de manera directa todo lo que hemos creído y todo lo que en esencia hemos atesorado como convicciones firmes en nuestro ser. Es necesario entonces en estos casos utilizar siempre el principio de la reiteratividad, es decir, repetir mucho las cosas. Repetir y repetir. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, si lo han captado o no lo han captado, pero en lo que respecta a lo que es el fundamento y la esencia del mensaje de este ministerio, yo suelo repetirlo. Yo suelo repetirlo siempre, aunque de repente no esté tratando ese punto de manera específica en uno de mis sermones, pero suelo repetir cosas porque yo quiero que queden grabadas en su mente, quiero que se tatúen en su corazón, quiero que se tatúen en sus neuronas y que sea una marca indeleble, que sea una marca que no se pueda borrar, imborrable. Cuando yo les hablo, por ejemplo, mucho sobre el pecado y sobre los deberes cristianos, que se los estoy repitiendo todo el tiempo, lo hago porque para mí yo tengo que tener presente eso todo el tiempo y todos nosotros debemos tener presente eso todo el tiempo. Hago mucho énfasis siempre en el tema cristológico. Ustedes me han visto a mí, de hecho, los últimos 7 videos que he montado en el canal, que por cierto están teniendo cada vez más reproducciones gracias al Señor. La gente parece que se está comenzando a interesar un poco por estas cosas. Pero el tema cristológico para mí es esencial. Y no puedo evadirlo nunca. Se me hace muy difícil tirar siquiera al menos un pequeño bocadillo cristológico a veces en alguna de mis enseñanzas. Porque es algo que, a no ser que lo tengamos claro, vamos a tener serios problemas como creyentes. Si nosotros no sabemos definir correctamente, bíblicamente, la figura que le da nombre a nuestra religión, tenemos serios problemas. Y fíjense, aquí estoy nuevamente repitiendo, estoy reiterando cosas que les digo en muchos sermones. Pero es necesario que se haga. Es necesario que se haga. Hablando acerca de algunas generalidades que podemos encontrar dentro de las bienaventuranzas, para ya luego sí entonces comenzar ya a analizar propiamente los que vienen a ser las primeras 5 bienaventuranzas, tenemos que estas bienaventuranzas no son simples afirmaciones, sino que más que afirmaciones son exclamaciones. Son exclamaciones. Y es muy distinto afirmar que exclamar, porque una exclamación, y se los enseñaba yo cuando vimos un poco el tema de la gramática, cuando estábamos estudiando la parte de la homilética, si mal no recuerdo, creo que sí fue en homilética que desarrollamos la parte gramatical, que vimos algunas clases de gramática. Estábamos hablando allí de algunas cosas interesantes e importantes y una de ellas tenía que ver con las exclamaciones, ¿no? Las exclamaciones son una declaración de sentimiento. Una declaración siempre tiene una carga emotiva.
dentro. Además de ser una afirmación, que como puede serlo, es además de una afirmación, es una proposición también. Pero también tiene una carga emotiva. Una carga emotiva. Cuando usted va a encerrar entre signos de exclamación o de admiración una palabra, debe entender que lo que usted está imprimiendo en esa palabra no es simplemente una afirmación, sino que es una afirmación que además tiene una carga patológica. Usted dirá, ¿patológica qué? ¿Enfermedad? No, patológica en el sentido, patológica viene de patos, patos tiene que ver con emociones, eso lo vamos a ver cuando entremos en la retórica aristotélica, en el curso de oratoria, cuando entremos en esta parte de la persuasión. Cuando entremos en la persuasión aristotélica, de la retórica y también en la dialéctica, vamos a ver un poco el tema del patos, del etos y del logos. Todos esos asuntos los vamos a tratar allí. Pero acá lo que podemos ver es que son más que afirmaciones, son exclamaciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Esto es especialmente importante y esto debemos entenderlo porque las bienaventuranzas no son vaticinios, no son profecías, no son elucubraciones o declaraciones que se hacen en el contexto de señalar que es un evento que sucederá en el futuro. No, más bien cuando nosotros nos encontramos con las bienaventuranzas debemos entender que lo que ellas están describiendo son las características presentes en todo creyente. Y por tanto poseemos esas características, hay una serie de galardones que esas características, por razón de ser operativas en nosotros, en el diario vivir, traen como consecuencia una serie de bendiciones para nosotros o de galardones para nosotros. Lógicamente, las bienaventuranzas al representar una serie de características que debe poseer un creyente, entendemos que son deberes que el creyente debe cumplir. Benditos los que lloran, benditos los que tienen misericordia, benditos los que se duelen por las injusticias. Como estamos viendo, lo que estas bienaventuranzas están reflejando en sí son características que debe poseer todo creyente. Entonces, claro, cuando nosotros poseemos estas características, lo que vamos a tener como consecuencia lógica de ellas es que vamos a tener una serie de galardones con lo que Cristo lógicamente nos va a premiar y es lo que vamos a ver un poco ahorita acá en el contexto. El término bienaventuranza viene de la palabra Macarios. Macarios, que significa gozo inefable, o más bien inalterable, un gozo que además es autosuficiente, que no depende de las circunstancias, que no depende de los azares de la vida y que no depende tampoco de los avatares que podamos tener. Entonces es un estado de gozo que tiene tal fuerza y se mueve en una dimensión tan poderosa que si somos bienaventurados y si estas bienaventuranzas forman parte de la carga de caracterización que puede reflejar nuestra personalidad interna, hacen que el gozo que nosotros tengamos sea perdurable en el tiempo sin importar qué tipo de situaciones usted pueda estar viviendo en un momento determinado de su vida. Puede estar enfermo y a la vez muy gozoso. Puede estar quebrado, acaba de perder su empresa, acaba de perder todo su dinero y aún sentirse gozoso. Ahora, como acabamos de ver, esto es un tema bastante profundo, esto es insondable, esto es un tema muy hondo, muy fuerte, porque para que un cristiano pueda llegar a semejante dimensión, necesita ser cristiano. Quizás usted creerá que estoy redundando, no estoy redundando. Para que un cristiano pueda llegar a estas dimensiones necesita ser cristiano. Ya sabe usted lo que yo estoy queriendo decir con eso. Todos acá sabemos exactamente qué es lo que yo estoy queriendo decir con eso. Nosotros los cristianos no nos mandamos solos. Además no somos señores de nosotros mismos. No debemos tomar nuestras propias decisiones de manera aislada e independiente sin consultar previamente a Dios y sin pedir consejo a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Porque si hacemos eso somos arbitrarios. Si hacemos eso somos anárquicos. Y el cristiano no puede ser anárquico. En el único contexto donde se vale la anarquía de un cristiano es en aquellas normas o políticas
que me estén exigiendo hacer cosas que vayan en contra de los principios y valores de la ética cristiana. En ese caso, yo tengo el deber de la desobediencia. Solo en ese caso. Yo tengo el deber, es más, la desobediencia en ese caso sería el deber, sería un deber. La desobediencia civil se convierte en un deber cuando un Estado es anárquico, cuando un Estado es arbitrario, cuando no gobierna para el bienestar de la gente, cuando no gobierna para preservar la vida de las personas de su nación. Y esto es algo que tenemos que sin duda alguna reflexionar día a día. Entonces esas son un poco las generalidades que nosotros podemos más o menos ver acerca del asunto de las bienaventuranzas. Entonces, para recordar rápidamente, las bienaventuranzas no son simples afirmaciones, son exclamaciones. Segundo, las bienaventuranzas son pero tan potentes que van por encima de cualquier situación y permanecen en un gozo indefinido, en un gozo que no tiene en ningún sentido ningún tipo de restricción, no importando cuál sea la circunstancia que se pueda estar viviendo en el momento. Y por último, la última generalidad que pudimos ver es que es precisamente eso, un gozo que no tiene restricciones, que no importan los avatares, que no importan las situaciones que podamos estar viviendo en un momento de la vida. Entrando entonces en la primera bienaventuranza, que es por cierto una bienaventuranza que a mí me generó siempre muchos problemas. De hecho, yo les voy a ser muy sincero, yo no he sido la excepción de la regla entre las personas que han tratado las bienaventuranzas de una forma sumamente incorrecta. Porque las bienaventuranzas necesitan, algunos creerán que leer esa simple línea es cuestión de simplemente decir dos palabras y listo. Y esto se resuelve así, como agarrar y sumar dos números y sacar el resultado y listo, se resolvió el problema. No, las bienaventuranzas son nuevamente profundas y merecen una investigación histórica, merecen una investigación cultural, merecen una investigación hermenéutica para poder entenderlas. Si no, vamos a errar el blanco. Lo seguro es que vamos a errar el blanco. Y con esta, en particular, yo tenía serios problemas. Porque esta dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, yo recuerdo que cuando a mí me preguntaban qué significaba esta bienaventuranza y eso de ser pobres del espíritu, yo decía, si mal no recuerdo, que era algo así como, que no estaba del todo fuera del contexto, pero era muy simplón en lo que decía, ¿no? Yo decía que era algo así como tener un espíritu de humildad, un espíritu que no busca engrandecerse o exacerbarse en un ego que luego le trajera ciertos tipos de problemas, como por ejemplo la arrogancia, ¿no? El egocentrismo, hedonismo y otra serie de derivados que pueden surgir de un problema de este tipo, que es un problema base. Pero esto es mucho más que simplemente eso. Entonces vamos a ver aquí un poco qué es lo que realmente significa, porque aquí la palabra clave es pobres. La palabra clave es pobres, pero por otro lado también en la palabra espíritu, porque ya luego definir el galardón es la parte más fácil, diría yo, desde mi concepción, desde lo que yo he logrado entender y en los estudios que he hecho sobre el tema, me parece a mí que es la parte más fácil, y no es que sea fácil del todo tampoco, ¿no? Porque habrán algunas complicaciones también en algunos asuntos, no complicaciones, digamos, situaciones a las que uno tiene que entrarles con un cierto nivel de investigación. Pero la primera parte siempre de la afirmación o de la exclamación de la bienaventuranza es la parte a la que hay que poner especial énfasis. Primero, porque es la que revela el deber. Y nosotros necesitamos conocer el deber. Porque aunque usted no conozca el deber, el galardón, si está aplicando el deber, no importa, el galardón lo está recibiendo. No sabe de cuál de las bienaventuranzas o de cuál de las características que usted aplica en su vida diaria está recibiendo el galardón, pero está recibiendo el galardón. Es lo importante. Ahora, si usted no conoce el deber, ¿cómo va a recibir el galardón? Es imposible, no se puede recibir el galardón si no conoce el deber. Y el deber tiene que aplicarse. Y cuando se aplica es cuando Cristo le dice a usted que es un bienaventurado. Cuando no lo aplicamos, no somos bienaventurados.
Cuando no cumplimos con nuestro deber, cuando no cumplimos con nuestras responsabilidades como cristianos, con todos los criterios y todo lo que la palabra de Dios nos enseña en cada uno de sus principios, entonces no estamos cumpliendo con el deber. Por tanto, no tenemos derecho a pedir ni cacao, ¿verdad? No tenemos derecho a cacao, no tenemos derecho absolutamente a nada. Entonces la palabra pobres viene del griego tojos, que esta palabra lo que refleja es la pobreza extrema y se distingue de la palabra pené, con acento en la primera E, pené, en que pené no es el tipo de pobre que tojos, no es el mismo tipo de pobre que tojos, porque tojos refleja una pobreza extrema, es la indigencia. Es la pobreza de la indigencia, aquel que no tiene absolutamente nada, aquel que no tiene, como habría dicho Cristo, como dijo más bien Cristo en un momento, no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Y no con esto estoy diciendo que Cristo tuviera en ese nivel de pobreza, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo de lo que nosotros pudiéramos referenciar para hacer entender a qué tipo de pobreza nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de tojos, estamos hablando de una persona que no tiene absolutamente nada, alguien que está en la indigencia, alguien que no tiene un techo donde acostarse, donde meterse, que no tiene 4 paredes donde resguardarse. Alguien que es objeto del frío cuando está en el invierno y lo mata el frío, muere de hipotermia. Alguien que muere de inanición. Es una persona que está en situación de inanición porque no come, a punto de morir por la falta de alimento, por la falta de agua. Ese es el tipo de tojos. Pero cuando hablamos de pené, se discrimina del primer caso en el sentido de que este tipo de pobre no es el pobre de la indigencia, el pobre que está a punto de morir de inanición, sino que es el tipo de pobre que no tiene nada superfluo, que trabaja duro para el día a día y apenas tiene para comer, pero no tiene nada superfluo. O sea, es una persona que no ostenta ningún tipo de lujos. No puede darse el lujo de tener una casa muy grande ni muy bonita, a lo mejor no tiene ni siquiera casa y está arrimado, pero por lo menos con lo que cobra tiene al menos para darle de comer a su familia. Pero el sentido que el texto describe y la palabra que describe el texto acá de bienaventurados los pobres no es la de pené, sino la de tojos, la de un ser humano, un hombre que se encuentra en absoluto estado de indigencia. No tiene absolutamente nada. Es una persona que no tiene ningún tipo de recurso. Y eso es especialmente importante y ya vamos a ver por qué, porque de esto va a surgir nuestra exégesis. Quiero precisar además de lo que acabo de decir, el término griego, porque acuérdense que todas estas predicaciones, todo el sermón del monte se desarrolla en el idioma arameo, no se desarrolla en el griego. Que luego la Biblia se escribió en griego por términos de ser la lengua universal para aquel momento, puesto que el Imperio Romano era el imperio que había ocupado a Palestina, había ocupado a esta nación, a todo el mundo de aquel entonces. Entonces, en el hebreo la palabra aní, que también puede ser evión, habla de un hombre que al no tener ningún tipo de recurso, y escuchen bien esto, no tiene ningún tipo de recurso, nuevamente la misma idea de tojos, alguien que está en la total indigencia, pero evión o oni, o ani más bien, es alguien que no tiene ningún tipo de recurso, por lo que deposita toda su confianza en el Señor. Al verse que no tiene ningún tipo de recurso, ningún tipo de probabilidad de surgir en la vida, de tener algún tipo de comodidad, de tener un futuro prometedor, no le queda de otras que depositar toda su confianza en el Señor. Y eso es lo que transmite entonces el término pobre, ya no en el griego, sino en el hebreo. Porque acuérdense nuevamente, les digo, todos estos sermones Cristo los desarrolla hablando arameo, porque esa era la lengua que se hablaba comúnmente en Israel, en el Israel del primer siglo, porque el hebreo estaba circunscrito a las ceremonias, a los cultos, a los ritos de las sinagogas. Era el lenguaje oficial de la religión del primer siglo, pero no era un lenguaje que todo el mundo pudiera hablar. El lenguaje que todo el mundo hablaba era el arameo con seguridad entre el pueblo de Israel, pero luego casi todo el mundo tenía que también hablar griego. De hecho, en los escritos de los evangelios entendemos que todos hablaban griego, porque
El Mateo escribió en griego y hasta hay por ahí un supuesto libro de Mateo escrito en hebreo, escribió en griego. Lucas escribió en griego, aunque Lucas, lógicamente sabemos que Lucas no era hebreo, él no era judío, él era gentil. El caso de Marcos también escribió en griego y nuevamente Juan también escribió en griego. Y Pablo dirigió todas sus epístolas en griego. Todas se escribieron en griego, absolutamente todas. Pero no podemos perder de vista que aunque se escribió en ese idioma, siempre subyacía una mentalidad hebraica o una mentalidad en este sentido también, sí, hebraica por sentido étnico. Por el sentido étnico, aunque no era propiamente la lengua que ellos hablaban de manera común, sino más bien el arameo. ¿Cuál es la importancia de esto? Esto refleja que es la persona completamente indefensa ante cualquier tipo de adversidad y circunstancia. Cuando hablamos de este tipo de pobreza, es una persona que está en total condición de indefensión. Es una persona que no se puede defender. Es una persona que está sujeta a las arbitrariedades de cualquier otro que quiera venir a hacer con él lo que le da la gana. De hecho, con la gente indigente se hacen muchas cosas horribles. Hay gente que, caramba, no tiene un mínimo de humanidad y un mínimo de corazón y de repente le pasan por al lado a una persona de ese tipo y las escupen, las insultan, las pueden hasta agredir físicamente. Esos casos sobran. Los han asesinado incluso. En el centro, hace no muchos años atrás, mataron a varios indigentes, recuerdo yo. Los matan, hermano. Entonces, lógico, es exactamente lo que está reflejando acá el término. Son personas que están completamente indefensas y por tanto están indefensas, buscan del Señor de una manera tan especial y pronunciada como no cualquiera lo busca. Entonces, el pobre en espíritu, además de ser alguien indefenso, es débil y es propenso a todo tipo de errores en la vida. Solo este tipo de pobreza es la que recibe entonces el reino de los cielos. Porque ¿qué es lo que está queriendo entonces traducir en términos simples y llanos esta bienaventuranza? Lo que esta bienaventuranza quiere traducir en términos simples y llanos es: bienaventurado el que depende absolutamente de mí y no busca simplemente la aprobación de la sociedad y que no busca que su estilo de vida pase de un día a otro, de estar en la indigencia a la riqueza total. Entienden que su centro, porque usted pudiera preguntarse, ¿cuál sería entonces? Y creo que esta pregunta es muy legítima hacérsela y es importante para contextualizar la importancia de esta bienaventuranza. La pregunta más legítima aquí sería, si yo me encuentro en estado de indigencia, porque, óigame lo que le voy a decir, no todo el mundo piensa de la misma forma. Hay personas que se encuentran en estados de indigencia, que en lo que menos piensan es en Dios, cuyo único razonamiento solamente se encuentra girando en torno a la idea de ver cómo salen de ese estado de pobreza extrema. ¿Qué tengo que hacer? Y comienzan a pasar una serie de ideas no muy fructíferas por la cabeza. Se pueden convertir en asaltadores de oficio, se pueden convertir en tremendos ladrones, en estafadores e incluso en asesinos. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué toman esa vía como un medio para poder responder a las necesidades urgentes que tienen de vida? Precisamente por eso, porque no quieren seguir viviendo en la indigencia y porque no quieren morir de inanición. Pero no todo el que es pobre, no todo el que está en pobreza extrema busca de Dios, sino el que se hace consciente de ello. Entonces, bienaventurado aquel que estando en pobreza extrema, no teniendo nada, siendo una persona completamente débil, indefensa y completamente una persona en completo objeto de posibilidades de arbitrariedades de cualquier otra persona, no busca su bien privado, sino que busca exaltar al glorioso nombre del Señor y entiende que lejos de buscar la vía del robo, del atraco, del asesinato como medio para poder solventar su situación económica,
Entiende que la mejor vía, la mejor forma de poder solucionar su problema es rindiéndose ante los pies del Todopoderoso, de aquel que le llamó, de aquel que es rico, de aquel que es el dueño de todo el oro y de la plata, de aquel que tiene el poder para levantar al que está en la indigencia, de aquel que tiene el poder para levantar al que está en el sepulcro, de aquel que tiene el poder para darle la vista al ciego. Bienaventurado el que entiende que no hay nada más excelso ni más elevado que buscar exaltar a ese Dios todopoderoso, pese a la asquerosa condición en la que podamos estar viviendo en cualquier momento de nuestra vida. Ese es el gran bienaventurado a quien recibe por herencia el reino de los cielos, es decir, salvación. Salvación. Eso recibe este bienaventurado. La segunda bienaventuranza nos habla de los que lloran. En el versículo 4 del capítulo 5 de Mateo encontramos nuestra segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El término llorar, original del griego que tenemos para el texto, es la palabra penseo, que es un tipo de lloro que está circunscrito a la situación más horrible que el ser humano pueda vivir. O sea, no es una persona que está llorando porque a mí me dan el almuerzo a las 12 en punto, pero me lo dieron hoy a las 2:30 y esa media hora de excedente que hubo de entregarme el almuerzo me puse con mis llorantinas porque soy un bobo, pues, porque soy un niño mimadito. No es el lloro que se da porque no me compraron el juguetico que quería. No es el lloro que experimentamos cuando de repente, no sé, me duele un uñero o tengo un dolor de cabeza muy pronunciado. No es ese tipo de lloro. De hecho, la palabra penseo es el término más fuerte que se utiliza en griego, referenciando llorar en términos de sufrimiento. Porque este es el lloro que representa o que expone y explicita la condición de aquel que llora por luto, que llora porque ha perdido a un ser querido, que llora porque ha perdido lo más amado de su vida y entra en un estado de crisis tan fuerte y tan hondo, tan profundo, que puede degenerar incluso en una ansiedad crónica, que puede degenerar en todo tipo de problemas psicológicos si no se toma las riendas del asunto. Es el tipo de lloro que representa un estado de sufrimiento superlativo, intenso, profundo. No es el llorar por tonterías, es el llorar porque hay sufrimiento, porque el corazón ha sido quebrantado, porque ha sido picado en 1000 pedazos, porque perdí a mi esposo, porque perdí a mi esposa, porque perdí un hijo. Ese es el tipo de lloro al que nos estamos refiriendo acá. Es de la persona que entra en duelo. La Septuaginta utiliza este mismo término. La Septuaginta es la Biblia griega, la versión griega de la Biblia que se utilizaba mucho en aquellos tiempos. La Septuaginta utiliza este mismo término para referenciar el lloro de Jacob cuando dio por perdido y muerto a su hijo José. Entonces es un estado de duelo. No es cualquier estado, es un estado absolutamente de duelo. Eso es lo que representa acá. Algunos han considerado lo que querría decir esta bienaventuranza y, por ejemplo, lo presenta de esta forma algunos de los eruditos. Benditos los que están desesperadamente apenados por el dolor y el sufrimiento. Sería una posible traducción de esta bienaventuranza. Repito, benditos los que están desesperadamente apenados por el dolor y el sufrimiento. Desesperadamente apenados por el dolor y el sufrimiento. Un dolor y un sufrimiento que es sin duda alguna gigantesco. Pero fíjense, termina diciendo, por el dolor y el sufrimiento que hay en el mundo. Entonces, hay algo importante acá que hay que destacar. Y nuevamente se llega a una segunda forma en la que se podía traducir también esta bienaventuranza. Se podría decir de esta otra manera: bendita la persona que está desesperadamente dolida por su propio pecado e indignación. Entonces, este tipo de persona que llora en un sentido de sufrimiento máximo por luto, porque ha perdido lo más valioso, lo que más ama, es una persona que no solamente llora
por las circunstancias que puede ver en el mundo en que vive, sino porque principalmente llora al revisar lo que es internamente y encontrarse con que es un vil pecador y que por tanto se encuentra lejos de la presencia de Dios. Y como está tan lejos porque está abordado, está completamente sumido en el pecado y en la iniquidad, llora profundamente con gemidos indecibles, con dolor indecible, porque se encuentra en un estado de perturbación de su alma tan exacerbado por razones del sufrimiento que produce el pecado, la iniquidad, el no estar a cuentas con Dios, que no puede hacer otra cosa más que desvivirse y que derramarse en llanto. Entonces llora no solamente por la condición del prójimo, sino que llora por su propia miseria. Llora porque al revisarse, al autoauditarse, al autoevaluarse, al hacer introspección, se encuentra con que es un ser vil y miserable, porque está lleno de pecado por todos lados. A esos Cristo les dice: si tú lloras por esas razones, recibirás consolación. Recibirás consolación. Esa es la bendición para el que es bienaventurado y cumple con el deber de llorar, porque se entiende en sí mismo que es un ser digno de conmiseración. Para no decir otra cosa, de lástima, vamos a decirlo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y eso es entonces el reflejo de esta segunda bienaventuranza. Somos bienaventurados entonces cuando lloramos por estas razones y no por niñerías y arbitrariedades y por caprichos. Porque el que llora por caprichos no va a ser consolado por llorar por esas tonterías. El que llora por caprichos, por cosas tan triviales como las que le mencioné ahorita en el ejemplo que le di, no va a ser consolado. El que va a ser consolado es el que se conduele del prójimo, pero sobre todo del que se conduele también de sí mismo, entendiendo que se encuentra en una condición tan podrida que se le hace imposible acercarse a Dios. Y de hecho, nosotros nunca nos acercamos a Dios. Dios es siempre el que se ha acercado. Él fue el que nos llamó, Él fue el que nos amó primero. Él fue el que tuvo misericordia de nosotros, Él fue el que derramó su gracia sobre nosotros. No viendo si había mérito o no había mérito en nosotros, porque esto no depende de mérito, sí depende de mérito, y también depende de obras, pero no ni de nuestras obras ni de nuestro mérito, depende de los méritos y de las obras que Cristo conquistó en la cruz del Calvario, en su obediencia activa y en su obediencia pasiva. De esto es que depende todo ello. La tercera bienaventuranza la encontramos en el capítulo 5, más bien el versículo 5 del capítulo 5. Este es tremendo también, esta bienaventuranza es muy tremenda y hay que saberla tratar. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, la palabra manso se escapa muy del contexto de la realidad que expresa el término acá dentro del contexto, y sobre todo en líneas generales lo que significa realmente manso desde el lenguaje original, lo que representa, lo que quiere simbolizar esto del lenguaje original. Pero también tenemos aquí sí una situación con el tema de lo que vendría a ser el galardón en sí, porque aquí dice que el galardón tiene que ver con heredar la tierra, y si no sabemos interpretar eso, entonces vamos a convertirnos posiblemente en algún tipo de Hitler que luego quiere salir a conquistar a través de la guerra todas las naciones que existen, porque según él dice que puesto que él es manso, bueno, imagínense, es manso y está saliendo a invadir países, ¿no? Miren la contradicción. Entonces, como cree que es manso, entonces va a hacer lo que él quiera. Ustedes saben, y quiero contar esto, porque creo que esto es importante mencionarlo. Obama, en uno de los últimos discursos que dio ante el pueblo norteamericano, en uno de esos contextos de guerras y de invasiones de Norteamérica a otros países, él decía: nosotros no podemos aplicar en esta situación que nos encontramos de defensa del Estado, ¿cómo nosotros podemos obedecer al sermón del monte de Cristo? ¿Cómo podemos ser nosotros mansos ante quien nos agrede? ¿Cómo podemos hacer nosotros mansos ante quienes de manera arbitraria vienen a tratar de hacerse con nuestras riquezas? Ahora, la pregunta que habría que hacerse allí: ¿quién los estaba agrediendo y quién estaba tratando de quitarle las riquezas?
Lo cierto es que el expresidente de Norteamérica denigró por completo el Sermón del Monte en las Bienaventuranzas. Cosa que no nos debe extrañar porque él es musulmán. Y además de eso, otros poco de cosas malas más también, ¿no? Eso no es lo único malo que tiene. Él es musulmán y fue en total descrédito con el sermón de cara al Sermón del Monte. Y él decía, nosotros no podemos llorar para ser consolados, tenemos que atacar. Entonces, él lo que hizo fue más bien agarrar y hacer una especie de inversión a las bienaventuranzas. Entonces, era una reinterpretación eisegética, no exegética, de las bienaventuranzas. Eso hizo el expresidente norteamericano. Un serio problema. Pero yo quiero decirle algo. Ese no es un problema solamente de Obama. Porque lo que viene aquí a darnos el látigo es lo siguiente. Ese es un problema incluso del propio creyente. Porque una cosa es teóricamente decir algo y otra cosa es ya no ser simplemente alguien que pone algo sobre el papel, sino que lo que está sobre el papel lo cumple. Son dos cosas muy diferentes. Y el creyente por regla general vive en mucha disonancia. Hay mucha falta de integridad entre los creyentes cristianos del siglo XXI. Y este es un problema serio y craso entre las personas creyentes. Porque pocas veces vemos a los hermanos comportarse de manera mansa. Porque pocas veces vemos a los hermanos ser empáticos con el sufrimiento del otro. Entonces vienen y agarran, por ejemplo, y no sé, el hermano cayó en adulterio, el pastor de tal congregación, o no sé, o cualquier hermano, el que oficiaba en el culto de la alabanza, lo que fuera. Y lo primero que hacemos es sacar las garras de Wolverine, de Pardo, y querer desgarrar las carnes de esa persona. Eso es lo primero que hacemos, lo primero que se nos pasa por la mente. Dice la palabra del Señor para los que tal obran, tened cuidado, mijo, no sea que tú caigas en algo peor que eso. Ten cuidado. Mire que el que se crea que está firme, póngase las pilas. El que se crea estar firme, tenga cuidado. Había un caso de un hombre, que eso lo daba yo mucho en una materia que se llamaba el carácter del líder, hace muchos años, una materia que yo enseñaba. El carácter del líder, y había una serie de principios que se recogían dentro de ese material, que nos decían cuáles eran las características que un buen líder debería poseer. Y se presentaba un caso allí, como ejemplo de uno de los puntos, de un hombre que era pastor, y él decía, el diablo me puede atacar a mí por donde él quiera, y me puede hacer caer, pero en los asuntos familiares es imposible que el diablo me haga caer. En los asuntos familiares, o sea, que el diablo me haga a mí caer, por ejemplo, en un problema de adulterio, imposible. Que yo deje a mis hijos botados, imposible. ¿Y sabe qué fue exactamente lo que pasó con ese hombre? Eso. Esa área donde él se exaltaba, se autoexaltaba, diciendo ser el duro de los duros, el Mambo de la película, el Rocky de la película, fue precisamente lo que le pasó. El tipo cayó en adulterio. Lamentablemente. Entonces mire que el que diga estar firme tenga cuidado que no tropiece. Entonces esto no es un tema de ver lo que dice el papel, es un tema de ser consecuentes con lo que dice el papel. Entonces, ¿quiénes son los mansos? Hay varios sentidos para la palabra manso en el griego praus, que es la palabra que podemos ver está detrás en el original griego, de la cual se translitera al español la palabra mansos. Un primer sentido tiene que ver con indignación. Una persona mansa es una persona que se indigna. Ahora usted se preguntará, ¿y se indigna ante qué? Se indigna ante las injusticias de la vida, se indigna ante todo tipo de acto arbitrario, se indigna ante todo tipo de acto que no obedece a los principios y valores que el ser humano debe seguir. Entonces es una persona que se indigna. Ese es el primer sentido. Tenemos un segundo sentido que tiene que ver con la transmisión de una idea de un animal, transmite la idea de un animal que es domesticado por su amo y cumple todos los comandos que el amo le da porque está domesticado.
Miren este segundo sentido y no le pierda las huellas porque es sumamente importante para la exégesis. Repito, el segundo sentido tiene que ver con un animal que ha sido domesticado y porque ha sido domesticado cumple con todas las órdenes que su amo le da. Con todas, no con algunas, con todas. Un tercer sentido tiene que ver con otra palabra que muchos de nosotros tenemos problemas también en aplicar. Humildad. Humildad. Si usted quiere sinonimizar el término mansedumbre, sin duda alguna uno de los mejores términos para hacerlo es la palabra humildad. Muchas personas perderían de vista entender estas cuestiones en el contexto que lo estamos presentando. Y esto no son cosas que yo me estoy inventando. Esto son cosas que me encuentro cuando hago mi investigación para la exégesis y puedo ver en el original griego cuál es el significado de las palabras, las diferentes acepciones que pueden tener, porque acuérdense que estos lenguajes son polisémicos, tanto el griego como el hebreo e incluso el arameo son lenguajes polisémicos. Una palabra puede tener infinidad de cantidades de significados, muchos significados, pero todos estos significados que acabo de nombrar, indignación por un lado, el otro, el animalito que ha sido domesticado y por último la humildad, creo que ya nos dan un material más que sustancioso para poder decodificar lo que está queriendo decir esta bienaventuranza al llamarnos mansos, al llamarnos bienaventurados por ser mansos. ¿Saben qué decía Aristóteles? Aristóteles utilizaba un método. Aristóteles utilizaba el método de encontrar el punto medio entre los extremos. Ojo con esto. Ese era el método que Aristóteles utilizaba, encontrar el punto medio entre los extremos, a saber los extremos, por un lado, las cosas que se van del orden y por el otro lado el defecto. Aristóteles decía, encontrar el punto medio lo denominaba él como la virtud. Así decía Aristóteles que era la virtud. La virtud era entre los dos extremos de un asunto, encontrar el punto medio, al cual llamaba el punto de la felicidad. Y entonces él da un ejemplo, como por ejemplo, él decía, tenemos la persona pródiga y tenemos la persona tacaña. Son dos extremos. El pródigo es un tacaño, que el pródigo es todo lo completo al tacaño. El pródigo es el que despilfarra todos los recursos en boberías, que no piensa, no tiene inteligencia económica, no tiene inteligencia administrativa, y luego agarra y le entran 2 billetes al bolsillo y saca y gasta 100. Le entraron 2 y gastó 100. Ya usted sabrá que los 98 restantes los sacó de sacárselos del bolsillo a los pobres miserables que no tienen culpa de sus irresponsabilidades. Por eso la parábola del hijo pródigo, ¿no? Por eso es que se le dice el hijo pródigo. ¿Por qué fue lo que hizo el hijo pródigo? El hijo pródigo agarró, papá, ya yo me cansé de este asunto, yo no quiero seguir siendo parte de esta hacienda, de esta granja, ya yo quiero independizarme, yo quiero hacer mi propia vida, yo no quiero tener que estarles rindiendo cuentas a nadie, más yo me quiero gozar la vida, yo me quiero gozar el mundo. Quiero que me des mis recursos ya. Quiero que me impartas mi herencia ya. El padre se las dio. ¿Y qué fue lo que el tipo hizo? El tipo se fue, despilfarró todo el dinero, lo botó en cantidades de tonterías y luego terminó en un cochinero comiendo lo mismo que los cerdos comían. ¿Por qué? Porque era un pródigo, porque era un despilfarrador, porque no tenía un mínimo de inteligencia económica, porque, óigame, nosotros tenemos, hermano, por eso es que nosotros tenemos que hacer. Mire, yo les recomiendo a todos ustedes que hagan como mínimo un curso introductorio de administración y de economía, porque eso les va a vacunar contra muchos serios problemas en la vida. El ser humano tiene que tener un mínimo de educación económica y administrativa, porque si no vamos a hacer desastres. Vamos a gastar dinero en las cosas que no debemos, luego cuando necesitamos el dinero para las cosas que son realmente importantes, vamos a estar, como dice uno, en la carra plana, ¿no? Raspando la olleta. Entonces, ¿qué era lo que esta gente decía? Tenemos estos dos extremos. Por un lado tenemos al pródigo y por el otro lado tenemos al tacaño. El punto medio, que es el punto de la felicidad y de la virtud,
es la generosidad. Ni ser tacaño, ni ser pródigo, ser generoso. Ese es el punto medio, según la metodología aristotélica. Estamos viendo. Yo siempre he sido una persona de atender a los puntos medios, desde hace años. Me gustan los equilibrios. Me gustan los equilibrios. Siempre. Los extremos nunca son buenos, claro, no en todos los contextos, porque usted sabe que el término todos los extremos son malos viene de Platón. Esa noción, ese proverbio popular de la cultura occidental de decir que todos los extremos son malos viene de Platón. De ahí es que viene ese dicho. Eso no es algo que se lo inventó cualquier persona de ahora, de la modernidad. Pero, lógicamente, los extremos todos son malos siempre y cuando, dependiendo a qué sea relativo el extremo, ¿no? Porque si en mi extremo es amar a Dios, obedecer a Dios y servirle a Dios, ¿cómo puedo decir yo que eso es malo? Todo lo contrario. Seré un súper bienaventurado, ya no un bienaventurado, seré un súper hiper archi bienaventurado. Entonces, importante este asunto. ¿Cuál será entonces el galardón para estas personas? Y aquí tenemos otro asunto que hay que saber tratar. Entonces, tenemos claro que la palabra mansedumbre no tiene que ver con la persona. Por cierto, se me había pasado un detalle. Ustedes saben que el término manso en el primer siglo era una palabra peyorativa. Se consideraba una persona mansa en tiempos de las eras antiguas, se consideraba una persona estúpida, tonta, que dejaba que la gente hiciera con ella lo que le diera la gana. Se consideraba que era una persona que no tenía decisión propia, que todos decidían por él, que permitía todo tipo de arbitrariedad y se quedaba tranquilo. Pero eso no tiene nada que ver con mansedumbre. Eso no tiene nada que ver con mansedumbre. Cristo es el ejemplo supremo y con Cristo voy a definir lo que mansedumbre es en su sano contexto, con la persona de Cristo. Cristo es el ser más manso que ha existido sobre la faz de la humanidad. ¿Quién puede negar eso? ¿Quién puede negar la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo? Y quien además está exponiendo concretamente el tema de la mansedumbre como una de las características esenciales que deben estar integradas dentro del ser humano que le sigue y que le adora. Ahora, pero fíjense, estudiemos rápidamente aquí a Cristo. Detengámonos un segundo. ¿Cuál era la actitud de Cristo cuando hablaba con los menesterosos, con los pobres de espíritu, con los humildes? ¿Y cuál era la actitud de Cristo cuando hablaba con sus enemigos y detractores? Hay dos formas muy distintas y distinguibles de Cristo plantar cara a un escenario y plantar cara al otro escenario, y en ninguno de los dos escenarios dejó de ser manso, siempre fue manso. Pero miren la mansedumbre. Cuando Cristo trataba con los fariseos y los saduceos, iba derechito por la calle del medio y les plantaba con la severidad más dura que usted se puede imaginar en su cara lo que les tenía que decir, y no por eso estaba dejando de ser manso. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo frente a las arbitrariedades del hombre, estaba haciendo frente a las injusticias del hombre, y yo ante la injusticia no puedo permanecer silente. Si usted permanece silente ante una injusticia que se está desarrollando frente a sus ojos, usted se hace cómplice y partícipe de esa injusticia. Porque su deber como cristiano, su deber en la ética cristiana es de que usted tiene que intervenir. Ahora tiene que saberlo hacer, tiene que ser sabio, tiene que ser prudente. No es que va a llegar de buenas a primeras y a meterse en asuntos que no son. Pero en lo que pueda hacerlo, en el momento que usted lo ve indicado, que pueda captar a la persona y tal, dar el consejo de amor. Pero cuando Cristo se enfrentaba a estas personas, Él no era indulgente. Cristo nunca fue indulgente cuando se enfrentaba a los pecadores.
Bueno, no los pecadores, porque todos los que se enfrentaba, todos los con los que se relacionaba eran pecadores, sino con el que era pecador, pero que creía no serlo y creía de hecho que tenía a Dios agarrado por las barbas. Él no era indulgente. Y por eso siempre les pongo como ejemplo el capítulo 23 de Mateo, que es el capítulo que encontramos por metros cuadrados más la palabra hipócritas, que según muchos eruditos y grandes estudiosos del Nuevo Testamento concuerdan en que la palabra hipocresía es el término más fuerte que sale de la boca del Señor. Porque hipócrita es un actor de teatro, es una persona que está demostrando algo que no es un falso de oficio, es un mentiroso de oficio, es una persona donde la veracidad no existe, donde solo hay un cúmulo de intereses personales y que de manera inescrupulosa utiliza cualquier medio, cualquier método para poder alcanzar sus fines, aunque esos métodos tengan que ver con la hipocresía, el engaño y estar mintiéndole a todo el mundo. Eso es un hipócrita. Y ese es el término más fuerte que Cristo utiliza en el Nuevo Testamento, de cara a sus detractores, de cara a sus enemigos. Ahora, ¿dejó Cristo de ser manso porque le dijo a cada quien lo que tenía que decirle? Porque le dijo las manzanas van al árbol de manzana y las peras van al árbol de pera. No dejó de ser manso por eso. Pero cuando se enfrentaba, o más bien cuando estaba de cara a los menesterosos, la compasión, la conmiseración, la misericordia y la gracia era infinita. Y usted dirá, entonces en un caso no fue manso. No, es que la mansedumbre es estar en un punto de equilibrio donde ante las adversidades no callas y atiendes el asunto, llamando a cada cosa por su nombre. Que el que tú llames a las cosas por su nombre no te hace un pecador. Porque hay gente que tiene problemas con hacer este tipo de cosas. Hay gente que le da miedo llamar las cosas por su nombre. Hay gente que le da miedo, por ejemplo, no sé, por querer ser políticamente correcto. Tienen de repente un primo o una prima o lo que sea que tiene una desviación sexual y les da pena decírselo, no les gusta decírselo, no los quieren encarar. O que le digan, mira, tu primo o tu hermana es tu hermano. Yo no sabía que tu hermano era gay. Imagínense que usted tenga un hermano gay, Dios los libre, que una persona de afuera venga y le diga, mira, tu hermano es gay, y tú te pongas bravo porque te digan eso. ¿Pero por qué te vas a poner bravo si están llamando las cosas por su nombre? No tienes por qué ponerte bravo. Ahora, tú puedes acordar con la persona, utilizar un término no tan fuerte de repente, pero también también entender tú que la persona no está pecando por llamar las cosas por su nombre. Cristo no pecó por decirle hipócrita a esa gente. Cristo no pecó por decirle que eran hijos de Satanás, hijos de la cuevena, del infierno. Así se los dijo, ustedes son hijos, su padre es Satanás. Son hijos de las tinieblas, son sepulcros emblanquecidos. Si usted le dice eso a una persona que dice ser cristiana, pero que de cristiano no demuestra absolutamente nada, ¿usted cree que está pecando? La palabra de Dios nos enseña que las obras de las tinieblas tienen que denunciarse y eso es parte de la mansedumbre. Miren, si la Biblia no considerada como un acto de mansedumbre, el denunciar las obras de las tinieblas, ni loco que nos hubieran dicho que debemos hacer esas cosas. Y lo digo porque usted sabe que siempre somos objetos de muchas críticas cuando hacemos este tipo de situaciones. Yo soy muy crítico, demasiado crítico, y las críticas siempre comienzan primero por mí mismo, porque el peor criticador que yo tengo soy yo mismo. Yo me critico durísimo y me doy con el látigo durísimo. Pero también lo hago con el que tengo que hacerlo. Cuando yo tengo que denunciar a una persona que dice ser creyente y que está engañando a todo un pueblo y se los va a llevar para el infierno si no se les da en la cabeza, tengo que hacerlo. Si no lo hago nuevamente, me estoy haciendo partícipe del error. Entonces van a tener estos hermanitos que dicen, no hermano, no saben ellos que lo que están queriendo hacer es políticamente correcto y es precisamente lo contrario a lo que tienen que ser. No se han dado cuenta de eso. La Biblia no llama a ser políticamente correcto.
Entonces, no, hermano, es que uno no tiene que caer en esas cuestiones. Entonces está el debate de si el cristiano debe criticar o no debe criticar, de que si el cristiano debe juzgar o no debe juzgar. Las dos cosas tiene que hacer. Y la Biblia da la luz verde para eso. Juzgad con justo juicio. No es que no debamos juzgar, podemos juzgar, pero con justo juicio. Llamando a las cosas por su nombre, no inventándome comiquitas y tampoco hablando solamente porque he escuchado comentarios de terceros, no, que me consten las cosas, que me consten, que yo haya podido ser testigo ocular y no simplemente hacerme un reproductor más de la brollamentazón de los demás por la malicia que hay en su corazón. Hay que tener mucho cuidado, hay que cuidar mucho el corazón de estas cosas. Hay que cuidar mucho el corazón de estas cosas. Hay que tener mucho cuidado. Entonces la mansedumbre no tiene que ver con un estado de pasividad. Venga todo el mundo, deme palo. Venga todo el mundo, agárreme y quíteme la cabeza, quíteme los pelos, róbenme, déjenme sin nada. No tiene nada que ver con eso. Usted tiene que llamar las cosas como son, encarar lo que tiene que encarar y decir lo que tiene que decir. En justo juicio, esa es la medida, en ese carácter, con prudencia y con amor, pero dice las cosas. Para estas personas lo que depara es una gloriosa bendición. Recibirán la tierra por heredad. ¿Pero qué es lo que esto significa? ¿Que Dios me va a ser dueño de la tierra? En ningún sentido. Esto está aquí reflejado. Cristo utilizó aquí una figura de la retórica que se llama la hipérbole. Es lo que Cristo está haciendo. Y estas son cosas que en exégesis uno tiene que saber diferenciar. Cuando hay una hipérbole como método, como medio que se está utilizando para reflejar la realidad de una verdad, uno tiene que saber distinguir cuando estamos hablando hiperbólicamente y cuando no. La hipérbole, ¿con qué tiene que ver? La hipérbole tiene que ver con las exageraciones, que es un recurso que se utiliza mucho en la poesía, por ejemplo. Entonces, Cristo está hablando de manera hiperbólica, no es que toda la tierra te pertenece en el sentido literal. Muchacho, pero si ni siquiera tengo casa propia, ¿cómo vas a decir que él me pertenece a la tierra? Podría decir alguna persona, digo yo, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Me gustó mucho el comentario de Barclay, que decía, no sé si fue Barclay o fue McDonald, por ahí fue la cosa. Él decía que lo que esto quiere decir es que por tanto tienes una actitud correcta ante la vida y ante la sociedad, tendrás mejores relaciones con la gente y serás una persona que tendrá una apertura mayor a integrarte en diferentes ámbitos de la sociedad. Porque la gente te buscará, te querrá consigo, te querrá a su lado, porque eres una persona que juzga justamente, porque eres una persona que busca hacer siempre lo correcto, que no anda de sinvergüenza alcahueteando sinvergüenzuras a los demás. Claro, hay gente a la que estas cosas no le gustan, lógicamente. Hay gente para el que es alcahuete le gusta la alcahuetería. Y si usted no le aplaude la alcahuetería, ya sabrá que se está ganando un enemigo. Porque hay gente que es así, lamentablemente. Pero el que tiene un mínimo de conciencia, y para esto no hace falta ser cristiano, ojo, porque Dios nos dio una conciencia, Dios nos dio un cerebro que tiene la facultad de pensar, de razonar. Cuando la gente tiene un mínimo de conciencia y de inteligencia, le aplaudirá su mansedumbre. ¿Quién no aplaudirá nunca su mansedumbre? El necio. ¿Y qué pierde usted con no relacionarse con un necio? Absolutamente nada, más bien gana, apártese de los necios. Y si se va a acercar a uno de ellos, sea para buscar que esa necedad salga de él, educándolo a través de los principios y valores éticos de la palabra del Señor. Pero de resto no perdemos nada con no relacionarnos con los necios. Absolutamente nada perdemos. Para esta gente entonces tendrán como galardón la heredad de la tierra. Cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. Nuevamente, hambre intensa
en esfuerzo punzante. Es la palabra peinado, no de peinado del peinado que nos hacemos nosotros, ¿no? Pero viene de la palabra griega peinado. La palabra hambre tiene que ver no con el hambre, es un término bastante fuerte aquí en el griego, porque no referencia el hambre que podemos tener cuando se retrasó la comida por 20 minutos. Pero sé que viene la comida, o sea, 20 minutos más tarde, pero viene la comida. No tengo ningún problema con eso. El hambre que referencia el texto con la palabra peinado en griego es el hambre de la persona que está en estado de casi estirar la pata, por hablar en términos vulgares. Es la condición de la persona que no prueba bocado desde hace mucho tiempo y que está a punto de morir de inanición. Ese es el hambre que refleja acá el texto. Y la sed, porque dicen bendito o bienaventurados o dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. La sed es la sed de la persona que está a punto de morir deshidratada. Entonces son dos términos que reflejan su condición más extrema posible. El hambre del que está a punto de morir de inanición y la sed del que está a punto de morir por deshidratación. Ustedes saben que el ser humano no puede vivir más de una semana sin agua. Sin comida se dice que hay seres humanos que han podido soportar hasta un mes sin comer. Pero sin agua, hay algunos que incluso dicen, no pasas de 3 días. No pasas de 3 días. Otros dicen una semana. Yo iría por el punto medio. Yo diría 4 días más o menos. No pasamos. Usted sabe, a veces uno tiene 4 horas seguidas sin haber bebido líquido alguno, hermano, y uno se siente que se va a desmayar. Dígame si son como yo, que se sientan a hablar 400 palabras por segundo por 3 horas sin parar y no les han pasado ni un sorbito de agua por esa boca. Es complicado. Es súper complicado. Entonces, esta hambre no es cualquier hambre, es el hambre más fuerte que nosotros podamos referenciar. En ese caso, esta bienaventuranza contiene realmente una pregunta importante, un desafío que debemos hacernos. Porque estamos hablando de tener un hambre y una sed a un nivel tan extremo que este hambre represente inanición y que esta sed represente deshidratación. No estamos hablando de cualquier hambre, no estamos hablando de cualquier sed. Y es un hambre y un sed que debe ser volcada y orientada ¿hacia qué? Hacia la justicia. Justicia aquí se puede traducir, según lo que pude ver en los comentarios, de mejor manera como bondad. Como bondad. ¿Y qué es lo que dice entonces? Hay preguntas legítimas que tenemos que hacer aquí. Porque hay preguntas que en efecto demandan plantearnos las siguientes cuestiones. Por ejemplo, ¿hasta qué punto quieres la bondad? Sería una pregunta. Otra pregunta. ¿La quieres tanto como quiere un hambriento la comida o el agua, el que está moribundo de sed? Otra pregunta. ¿Hasta qué punto es intenso nuestro deseo de bondad? Porque no es cualquier hambre y no es cualquier sed la que debemos sentir por la justicia, por la bondad. Nuevamente, es el hambre extremo y es la sed extrema por la bondad y no por una bondad parcial. Este es otro tema que hay que precisar. No por una bondad parcial, porque hay cristianos expertos en bondades parcializadas. ¿A qué me quiero referir con esto? Hay cristianos que pueden ser muy buenos en el tema de, no sé, desprenderse de lo suyo, pero muy malos para captar la bondad que se amerita para no ser una lengua suelta. Entonces somos expertos en ser selectivos en aquellas áreas que queremos ser hambrientos y sedientos de bondad. Entonces, eso va a depender mucho de los intereses privados de cada quien. Si usted es una persona que tiene problemas con amarrarse la lengua, seguramente no va a querer volcar su hambre y sed insaciable en el asunto de parar su lengua. Pero si de repente usted, por naturaleza de su propia personalidad, siempre se le ha dado a ser alguien caricativo, por ejemplo, en esa parte usted expresa hambre y sed por ser caritativo. Pero es que el texto no dice que tiene que ser por algunas cosas.
Dice hambre y sed de justicia. Y la justicia es un todo de una realidad. La justicia no es algo parcial de una realidad, es el todo de una realidad. Y como es el todo de una realidad, yo debo volcar mi hambre y mi sed hacia el todo de esa realidad. El deber ser es que vuelque mi hambre y mi sed extrema hacia el todo de esa realidad. Entonces, ¿qué tanto anhelamos nosotros la bondad de Dios? ¿Cuán grande es nuestra hambre y nuestra sed por la bondad divina? ¿Hasta qué punto llegamos? ¿Surcamos los cielos o no hemos ni siquiera saltado a 2 metros del piso? Son preguntas legítimas que serían importantes hacérselas constantemente para el consumo personal de sus autocríticas, para el consumo personal de sus reflexiones, etc. Son preguntas muy legítimas. Es entonces un hambre y un sed insaciable por la bondad y por la rectitud. Aunque nunca se llegue al todo de esta bondad, miren, algo importante acá precisar, aunque nunca lleguemos al todo de la bondad, porque yo soy de los que estoy plenamente convencido que mientras estemos en este cuerpo, en esta carne y en este mundo, es imposible que lleguemos al todo de la bondad. Sin embargo, debemos anhelar, como mínimo, anhelar profundamente el todo de la bondad, con esa hambre y esa sed extrema. El escritor inglés Herbert Wells dice: yo puedo ser muy malo tocando un instrumento, pero al mismo tiempo amar con tal pasión la música que pueda llegar a tocar ese instrumento. Eso dice Herbert Wells, siempre se me olvida el apellido. Así dijo el famoso escritor británico. Entonces, el tema de la bondad, sin duda alguna, tiene que comenzar por un interés de anhelo exorbitante, por un interés de anhelo donde no concibo algo en la vida que me haga sentir más hambre y sed que querer ser como mi Señor fue. No concibo algo en la vida que me produzca más hambre y más sed que querer pisar las mismas huellas que mi Señor plantó cuando estuvo por esta tierra. No concibo un interés mayor que el querer cumplir con estas gloriosas bienaventuranzas, haciendo parte de mí estas características, no por el galardón, sino porque Él se lo merece, porque Él me amó primero y porque nadie me ha amado más que Él. Para ellos, la gloriosa bendición será entonces que seremos saciados. Seremos saciados. Bienaventurados entonces los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¡Wow! ¡Qué tremenda promesa! ¡Qué tremenda bendición! Seremos saciados. Dios nos dará sin escatimar nada todo lo que necesitemos para saciar esa hambre y esa sed. Gloria al Señor por ello. Última bienaventuranza de hoy. Quinta, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra misericordia viene del griego elemón, que significa compasión y simpatía. Compasión y simpatía. Del griego viene la palabra hesed o yesed, que es una simpatía común o sentir, que no es una simpatía común o sentir lástima por otro. Indica ponerse en lugar del otro, sentir lo que él siente y llorar con él. Eso es lo que significa la palabra simpatía en este sentido, ser misericordioso. La palabra simpatía viene de dos palabras griegas. Sin, por un lado, que es un compuesto griego de dos palabras, la palabra sin y la palabra pashein. La palabra sin significa junto con, y la palabra pashein, sufrimiento o dolor.
Entonces, ¿qué es lo que significa? Estar junto con la persona en el sufrimiento y en el dolor, y sentir su dolor como mi dolor, sentir su sufrimiento como mi sufrimiento. Benditos los que sienten esa simpatía, los que sienten esa empatía. Benditos, dichosos, bienaventurados son, porque necesitamos ser compasivos. Necesitamos ser compasivos. Voy a dar algunos textos que la misma palabra nos enseña sobre la importancia de la misericordia, de la empatía, de la simpatía por la gente. Porque no podemos encerrarnos en nuestro pequeño mundillo y solamente creer que existimos nosotros y que solo nosotros tenemos necesidades. Tenemos que entender que hay un mundo, que hay un pueblo allá afuera que está necesitado. Tenemos que entender que hay un mundo y que hay un pueblo allá afuera que necesita, a lo mejor no dinero, a lo mejor su problema no es resolverle el almuerzo del día. A lo mejor el tipo o la tipa tienen mucho dinero, pero tienen problemas mucho más profundos que resolver, que son problemas del alma. Esos problemas son mucho más profundos que el hambre. Porque el hambre te puede matar, si es verdad, te puede llevar al sepulcro, la sed también. Pero si te fuiste al sepulcro con el glorioso Cristo inundando tu corazón, es ganancia, no ha pasado nada. Saliste de sufrir y te fuiste para un estado de gloria, bendición y felicidad eterna. No hay problema en eso. El problema está en cuando la gente tiene problemas existenciales y no los atendemos. Ahí es donde está el verdadero problema. Y tenemos que tener mucho cuidado y aprender a ser sensibles, a sensibilizarnos a la voz de la gente que está a nuestro alrededor, al que sufre, al que llora, al que gime. Ser misericordiosos. Para ello el Señor tiene que decirnos lo siguiente, la palabra nos dice lo siguiente: porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Miren lo que depara para la persona que no es compasiva. Juicio depara para el que no es compasivo y no podrá recibir misericordia. Dios da misericordia al que da misericordia. Si yo nunca soy compasivo con nadie, no me conduelo de las necesidades de los demás, veo a mi padre, a mi madre que se están partiendo el lomo haciendo cosas que ya no pueden hacer porque no tienen mi misma edad, ni mi misma vitalidad, ni mi misma fuerza, y me importa un pepino, le paso por un lado y la ignoro, soy un asqueroso incompasivo. Porque si no me duelo por mi propia sangre, mi tía, mi tío, mi abuela o mi abuela que están haciendo algo que no pueden ya con su alma porque son personas ancianas y me da igual y saco cualquier excusa, entonces ¿para quién estoy trabajando yo? Pregúntate, ¿para quién estás trabajando? Esa no es una actitud cristiana. Y Dios te va a pedir cuentas y me va a pedir cuentas por eso. El Señor nos va a pedir cuentas por esas cosas. Y cuentas que tienen una factura bien cara, con una cifra muy elevada. Muy, pero muy elevada. No tiene idea de lo elevada que puede ser esa cuenta. No tenemos idea. Eso lo dice Santiago 2:13. En Mateo 6:12, y perdonaos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es en el modelo de oración que Cristo presenta. Perdonen las deudas. Perdonen las deudas. Claro, deudas aquí no tienen que ver simplemente con el tema del dinero y la cuestión. Una deuda es perdonar cualquier tipo de situación que te hayan hecho, cualquier tipo de problemas que hayas tenido o problemas en el que te haya metido de manera injusta una persona. Tú tienes que saber perdonar. Nosotros tenemos que saber perdonar. El cristianismo es la religión del perdón, hermanos. El cristianismo es la religión del perdón. Pocas religiones hacen énfasis en el perdón. Y nosotros solo podemos perdonar en el contexto de ser personas misericordiosas, compasivas, que nos condolemos con los demás, que hacemos nuestros sufrimientos y sus dolores por la empatía, por la simpatía. Solo en ese contexto lo podemos hacer. Mateo 6:14 al 15 dice lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Agarre esa pues. Agarre esa. El perdón de Dios está condicionado a que nosotros aprendamos a perdonar. Esto es duro, hermano. Esto es durísimo. Esto es algo que nos confronta de una forma, hermano, pero es que no sé a qué cosa equipararlo. No sé a que nos den con una mandarria en el dedo meñique del pie. Imagínense ustedes el dolor que debe producir algo semejante, ¿no? O a que nos trituren los huesos uno por uno. Nos fracturen por completo todos los huesos del cuerpo. Y yo hasta ahora sostengo que el dolor más insoportable y fuerte que existe es el dolor de una fractura. Creo que podrían seguirle las quemaduras. Bueno, y otra cosa por ahí que no quiero comentar porque se escucha muy feo y le quita un poco de esteticidad al mensaje. Y que yo padezco mucho. Pero ciertamente sería equiparable a algo así. Creo que todavía eso sería absolutamente nada. Entonces es un bienaventurado el que es misericordioso. ¿Por qué es bienaventurado? Aunque aquí dice que la bienaventura del misericordioso recibe como galardón alcanzar misericordia, sin duda alguna ese es el galardón, alcanzar misericordia. Alcanzar misericordia. Porque esto es lo que está diciendo nuevamente Mateo acá. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestros padres, tampoco vuestros padres os perdonará, o vuestro Padre más bien os perdonará vuestra ofensa. Si nosotros no sabemos ser compasivos, misericordiosos y justos con la gente, Dios tampoco lo será con nosotros. Esta es una relación recíproca. ¿Sabe por qué? Porque el que se lo hace a uno de sus pequeños, a él se lo hace. E incluso si usted no se lo está haciendo a un hermano en la fe, en teología se discrimina entre una gracia común y una gracia especial. La gracia común es la que Cristo derramó sobre toda la humanidad. Y por eso es que usted ve que gente como el de atrás cumplió ayer 99 años y es chamán. El tipo. Que si me preguntarían a mí qué tiempo debería durar una persona de esa, yo diría, bueno, lo que le tome pensar en meterse a chamán. Diría yo, porque son gente que le hace daño al mundo, le hace daño a muchas personas, a muchas familias. Pero sin embargo tengo que ser misericordioso, tengo que ser compasivo, y no puedo pensar así. No es el deber ser pensar así. Pero miren, ahí está un caso inmenso de gracia común, 90 y pico de años, casi a 100 años está por llegar el viejito. Y le ha dedicado toda su vida en práctica a la chamanería, a la brujería. Porque vienen esas prácticas, porque es de las etnias guayú y este tipo de cosas. Tremendo, hermano, eso es gracia común. La cruz de Cristo no benefició solamente a sus elegidos. La cruz de Cristo ha beneficiado a toda la humanidad, hermanos. No estoy diciendo que todos se van a salvar, porque yo no soy universalista. Estaría mintiendo al decir que todo el mundo se va a salvar. Pero Cristo sí derramó una gracia común sobre toda la humanidad. Para estos, entonces, la misericordia es el galardón. No es difícil, entonces, llegar a la conclusión de que un creyente legítimo y seguidor de las huellas de Cristo debe ser una persona excepcional, poseedora de una serie de características que, así como la luz no se puede encender o esconder debajo de una mesa, tampoco la calidad humana que acompaña a todo aquel que rindió su vida por completo al eterno Rey. Estas preciosas bienaventuranzas, además de ser un reflejo de luz mesiánica en todos nosotros, también se nos manifiesta también es una manifestación de un notable estado de renovación espiritual. Como bien dije antes, ellas no son la exposición de un estatus futuro del creyente. Debe ser, hermanos, el resultado diario de ser un cristiano comprometido con obedecer y exaltar constantemente al Supremo Creador. En ese sentido, un bienaventurado es una representación del corazón de Cristo. Es una representación del corazón mismo de Cristo ser un bienaventurado. Un asunto que deseo destacarles
es que la misma bienaventuranza revela de forma categórica dos cosas que deseo dejar en relieve. Número uno, la condición más interna del espíritu del creyente. Y dos, los estados circunstanciales. En lo primero se detecta el núcleo central del corazón del creyente. Sus fundamentos de vidas son un reflejo de sus más íntimas convicciones. Por otro lado, en un estado circunstancial encontramos cuántos avatares cargados de todo tipo de dolores y sufrimientos vendrán a ser la oportunidad de oro del perseverante Hijo de Dios, para demostrarle al mundo la verdad de un Cristo que no se quedó clavado en la cruz, sino de aquel que vive y reina desde las alturas en su trono glorioso y sempiterno. Las bienaventuranzas son un llamado directo a nuestros deberes más básicos. Esto que acabamos de estudiar son un llamado directo a nuestros deberes más básicos y fundacionales. Es en el difícil pero hermoso peregrinaje por esta preciosa fe. Por tanto, para ser esos bienaventurados seres que describe el exordio de este elevado sermón, se debe entender la voz del deber supremo, que bien se encuentra expreso por las dichas que hasta ahora o que hasta el día de hoy pudimos estudiar. Y dejamos entonces para el tintero las próximas